Bendiciones, mi amada iglesia. Una disculpa por la hora. Seguimos aquí con fallitas del internet, pero confiamos en que Dios va a ir estando en control. Esperemos que no se corte, y si alguien tiene la oportunidad de conectarse, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Y si no, pues tenemos la ventaja de que podemos verlo en un tiempo diferido. El día de mañana tempranito puedas conectarte, esperando a que logremos terminar sin problemas este tiempo de transmisión. No sé si alguien anda por ahí, si nos pueden decir si nos estamos escuchando. Sí, creo que sí nos oímos. Bueno, por si alguno tiene la posibilidad, ¿verdad? De conectarse, y si no, bueno, pues va a quedar ahí. Pues vamos a orar, y que sea Dios tomando este tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Gracias, Andy, que andas por aquí. Muy bien, pues vamos a orar. Dios, ponemos en tus manos este tiempo. Seguimos orando que seas tú acomodando todas las cosas, los tiempos, aún, Señor, los recursos técnicos, para que podamos seguir transmitiendo tu palabra, meditando en ella, Señor. Seas tú en control de cada situación, y en tus manos estamos, Jesús. Permite que en esta noche podamos meditar en tu palabra, los que han de poder estar y los que han de verlo en otro tiempo diferido. Seas tú hablando, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos ayudes a avanzar siempre de acuerdo a tu palabra. En tus manos estamos, Jesús. Amén. Muy bien, pues esperemos poder avanzar sin problemas, ¿ok? Ya cambiamos de red, esperando que primero Dios todo avance bien. Nos toca leer hoy el capítulo 32 de Éxodo. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia, si estás por ahí. Alguien que esté por ahí puede abrir su Biblia en Éxodo 32 para poder tener nuestro tiempo devocional. Éxodo 32. ¿Listo? Y en este capítulo que vamos a tener el día de hoy, vamos a ver un evento que todos tenemos muy presente, un evento fuerte que hace el pueblo de Israel, y que de alguna manera pareciera que fue como en aquel tiempo, pero pues seguimos viviendo situaciones similares en estos días, en nuestro presente, y que Dios nos ayude, ¿verdad? En cada situación que podamos de alguna manera vivir. Vamos a leer, dice el título, El becerro de oro. Bueno, con el título ya te das una idea de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Dice así, dice, sí, voy a empezar a partir del versículo 1, como que liga parte del final del del capítulo 31, pero en realidad ahí justo señala en el versículo 32, el capítulo 32, donde dice, viendo el pueblo. Dice,
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Recuerdas que Moisés había subido al monte Sinaí para recibir, ¿verdad?, todas las indicaciones de parte de Dios? Y sabemos, ¿verdad?, por otros capítulos, que Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. Y entonces a los del pueblo de Israel ya se les había hecho muy largo el tiempo en el que Moisés había subido. Y entonces a lo mejor ellos incluso pensaron que a lo mejor Moisés ya había muerto. Y se acercan a Aarón y le dicen esto. Entonces Aarón en el versículo 2 les contesta. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y hasta aquí quiero hacer esta pausa porque fíjate cosa tremenda que pasa. Después de que el pueblo de Israel había visto grandes proezas de parte de Dios, hacer milagros, abrir el mar para que pudieran cruzar, el ver cómo los pudo de alguna manera resguardar de las manos del ejército de Faraón, y después de toda esta situación, se les olvida la misericordia que Dios tuvo con ellos. Se les olvida todo lo que Dios de alguna manera había ya representado para ellos. Y van y le dicen a Aarón: ¿sabes qué? Haznos dioses, queremos dioses, algo a qué adorar. Y Aarón, siendo el hermano de Moisés, ese hombre que Dios utilizó para sacar también al pueblo de Israel, accede y les empieza a pedir que lleven aretes, que lleven joyas de oro. Los funde Aarón, dice que le da forma con el buril, ¿no? O sea, empieza a tallar y hace un becerro de oro. Y luego, la atrocidad que cometen de decir: este es tu Dios, este es el que te sacó de la tierra, ¿no?, de Egipto. O sea, fueron capaces de asignar o capaces de darle créditos a un ídolo de lo que Dios había hecho. Moisés seguía allá en el monte Sinaí con Dios cuando empieza a suceder todo esto. Una vez que quedó terminado ese becerro, Aarón les dice: este va a ser su Dios, y el día de mañana, fíjate, o sea, se atreven a decir: va a ser fiesta para Jehová. O sea, ¿cómo en esta, sabes, me lleva a meditar cómo como personas tan fácilmente nos podemos desviar y con tanta facilidad podemos olvidar de lo que Dios hace por nosotros? Y entonces, a través de un ídolo, se atreven a decir que ese era el Dios que los había sacado de Egipto y que iban a ofrecer ofrenda a Jehová.
Y entonces efectivamente al otro día hacen una gran fiesta, se levantan temprano, ofrecen sacrificios a ese ídolo. Y entonces dice que presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. O sea, imagínate todo lo que fueron capaces de hacer. Utilizaron el nombre de Dios para una adoración falsa, para una idolatría, dándole un poder a ese ídolo que en realidad no tenía nada. Fíjate bien, Dios al ver esto, por supuesto se enciende en ira. Por supuesto le dice a Moisés, ¿sabes? Yo he visto que este pueblo es de dura cerviz. Es decir, son necios, ¿no? ¿Y sabes qué hace Dios? Empieza a decirle a Moisés que los iba a destruir, que iba a consumirlos. Y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a consumirlos a todos y de ti haré una nación grande. Es decir, Moisés tuvo la oportunidad de decir ahí, sí, Dios, destrúyelos, ¿no? Y en lugar de que naciera de Abraham esa nación, Moisés tuvo la posibilidad que de él directamente naciera esa nación grande. Sin embargo, vamos a ver cuál es la actitud de Moisés. Moisés en el versículo 11 le dice, después de que Dios le dice, ¿sabes qué? Déjame que los consuma y de ti voy a sacar esa nación grande. Le dice Moisés en el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Fíjate, ¿cuál es la actitud que tiene Moisés? Empieza a tener una actitud de intercesor. Pudiendo tener Moisés la oportunidad de decir, sí, Señor, destrúyelos, sí, Dios, perdón, destrúyelos, ¿no? Y haz de mí esa nación grande. No, Moisés le recuerda a Dios y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué los egipcios han de hablar mal de ti? Que con toda la intención los sacaste para matarlos, para destruirlos. Y esa intercesión que hace Moisés, ese clamor que hace Moisés, como diciéndole a Dios, Dios, piensa bien las cosas, mira, no te conviene porque vas a quedar mal tú prácticamente con los egipcios, ¿no? Le empieza a decir, acuérdate de Abraham, de Isaac, es decir, de las promesas que tú les diste. Y entonces, ¿qué le dice? ¿Qué pasa con Dios en el versículo 14? Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Cómo las palabras de un hombre tocan el corazón de Dios y hace que Dios se retracte de destruirlos? Y dice en el 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Es decir, Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos ahí en el monte Sinaí, mientras Aarón y el pueblo empezaron a levantar esta adoración pagana. Dice el 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Imagínate, la misma mano de Dios había escrito esas tablas. Dice el 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. O sea, nunca imaginaron lo que estaba pasando y lo que pensaron es, se están peleando. Y dice el 18, y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Pues estos estaban ahí, literal en la pachanga. Dice el 19,
Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, es decir, todos los levitas se hicieron del lado de Moisés. Imagínate el panorama. Moisés viene de estar con Dios, de las tablas en las manos, y al bajar y ver toda la algarabía que ellos tenían, pero sobre todo ver a raíz de que de tener ese ídolo ahí, de tener un becerro, por supuesto, Moisés se enciende en ira, arroja las tablas, destruye al becerro, dice hasta hacerlo polvo, y empieza a decirle a Aarón: ¿por qué has permitido que este pueblo de alguna manera te influya para poder hacer este Dios, ¿no? Y entonces Aarón empieza a justificarse así de fácil, a decir: pues es que ellos pensaron que algo te había pasado y me pidieron hacerles un ídolo, un dios, y esto es lo que salió. Entonces imagínate qué falta de carácter de Aarón, qué falta de convicciones de Aarón, que no pudo defender la fe en el Dios vivo, que no pudo, y como que para evitarse problemas con el pueblo y decir: pues antes de que se me vengan encima a mí, mira, llevo la fiesta en paz. Y ¿sabes? Aquí cuántas veces nosotros, ¿verdad?, por llevar la fiesta en paz con alguien, no somos capaces de confrontar. No somos capaces de decir: ¿sabes qué? Eso no es correcto. ¿Sabes qué? Eso no está honrando a Dios. ¿Sabes? Y a veces parecieran cosas tan sutiles, ¿no? Ah, pues es que mi hijo quiere esto, ¿no? Ah, pues es que mi hija anhela esto, y tú sabes que de alguna manera es algo que no es acorde a la voluntad de Dios, que a lo mejor no está honrando a Dios con sus actos, con lo que van a hacer, y permitimos ciertas situaciones, ¿sabes? Porque no tenemos la capacidad de defender lo que Dios espera de nosotros, y cedemos, somos flexibles por no entrar en conflicto, por llevarnos las cosas tranquilas, accedemos a cosas que no honran a Dios, por evitar una confrontación con los demás, sabiendo tú que haces algo incorrecto. Y yo te diría: ve analizando en tu corazón, ¿cuántas veces a lo mejor ante situaciones que tú sabes que no son correctas, que yo sé que no son correctas, hemos accedido y nos hemos quedado callados por evitarnos confrontaciones con los demás? Cuando eso también hace que el corazón de Dios se contriste, porque sabiendo tú y yo la verdad, no actuamos de acuerdo a sus principios. Y bueno, pues lo que hace Moisés es decir: ¿saben qué? Los que están conmigo, los que quieran estar por Jehová, pásense de este lado. Y dice que los de la tribu de Leví, los levitas, son los que se pasan del lado de Moisés. Y dice en el 27, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Sabes?
La indicación fue que ellos mismos tenían que matar a sus parientes. Puede ser que haya sido su papá, su tío, su hermano, su amigo, su hijo, pero ellos siguieron la indicación de Moisés. ¿Por qué? Porque los otros son los que no se arrepintieron. Los otros son los que seguían ahí, aferrados a la idolatría. Y qué triste, porque, ¿sabes? Tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Tuvieron la oportunidad de decir, Señor, perdónanos, Dios, perdónanos, perdona nuestra actitud. Y no lo hicieron. Y, ¿sabes? Hombres con convicción, que no creo que haya sido tan fácil ellos mismos ir y matar a sus propios parientes, tíos, hermanos, hijos, lo que haya sido, porque dice que cayeron ese día 3,000 hombres. Qué fuerte. Pero, ¿sabes? Al final a esos hombres, esos levitas, reflejaron realmente el querer agradar a Dios, las convicciones firmes. Y entonces, mi amada iglesia, qué fácil es empezar a desviarnos. Y vemos aquí también hombres determinados a decir, Señor, a decir, Dios, si queremos honrarte. A comparación de un Aarón, ¿verdad? Que se dejó llevar por el pueblo, que por no entrar en confrontaciones accedió. Pero aquí estos hombres defendieron la fe en Dios, la fe en decir, queremos honrar a Dios. Y dice el 30, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y así termina este capítulo 32. Y sabes, cuando pensaba en el título del devocional, venía uno y otro nombre y decidí ponerle, no te olvides de la misericordia de Dios. No te olvides de la misericordia de Dios. Porque, ¿sabes? Al final, el punto, la raíz, es que el pueblo se desvió, se olvidó de lo misericordioso que Dios había sido con ellos. Que los había rescatado ya de la mano de sus enemigos. Que había provisto alimento en el desierto. Que les había guardado después de que los estaban persiguiendo. Que Él había estado ahí sosteniéndoles, sustentándoles. Que cada mañana, como dice la Biblia, eran nuevas sus misericordias. Y qué fácil nos desviamos, mi amada iglesia. Pero, ¿sabes? Rescato también a un Moisés que intercede. Y me conmueve tanto en este capítulo la actitud de Moisés, porque, ¿sabes? Se pone él, o sea, se antepone él como diciendo, Dios, perdónales, perdónales. Y si es necesario, le dice a él, ráeme a mí, es decir, quítame a mí, desaparéceme a mí si quieres, elimíname si quieres a mí, pero por favor, ten misericordia de este pueblo, ¿sabes? Debe pesarnos, mi amada iglesia, cuando alguien peca. Debe pesarnos cuando alguien falla. Y lejos de juzgar, lejos de señalar, debe pesarte en tu corazón cuando ves que alguien comete una falta. Cuando ves que tu esposo falló, cuando ves que tu esposa falla, cuando ves que tus hijos fallan. Vuélvete un intercesor, vuélvete una intercesora. Y entonces dile, Dios, por favor, ten misericordia. Perdona su pecado. Y que tú y yo nos volvamos, mi amada iglesia, unos intercesores por aquellos que sabemos que quizá están fallando. Que nosotros mismos necesitamos de esa misericordia de Dios. Y que entonces debemos tener presente cada día quién es Él, ¿sabes? Porque cuando nosotros olvidamos los beneficios que Dios nos da, es tan fácil permitir que otras cosas tomen el lugar de Dios en nuestro corazón.
Con tanta facilidad ellos hicieron un ídolo. Con tanta facilidad quitaron a Dios y sentaron a alguien en el centro que no correspondía, le atribuyeron poderes que no le correspondían. Pero sabes, a veces nosotros hacemos eso. Quitamos a Dios del centro de nuestro corazón y permitimos que otras situaciones, que otra persona, que algo más o alguien más tome el centro de nuestro corazón. Que alguien más tome el lugar que a Dios le corresponde, ¿sabes? Porque nos olvidamos de las misericordias de Dios. Porque si tú y yo tuviéramos claro y presente quién es Dios en nuestra vida, mi amada iglesia, no con tanta facilidad accederíamos a hacer cosas que a Dios no le honran. No con tanta facilidad permitiríamos que nuestra familia, que nuestros hijos hagan cosas que no honran a Dios. Y yo sé que a veces nos pueden tomar de exagerados. Yo sé que a veces pueden decir, son unos exagerados, no entienden, son unos legalistas, porque, ¿sabes? Uno tiene que ser determinante en muchas cosas. O somos o no somos, ¿verdad? Porque a veces dentro de la misma casa, donde nos llamamos cristianos, permitimos música secular. Permitimos que ahí dentro estén nuestros hijos tomando. Permitimos que ahí mismo dentro se estén hablando maldiciones. Permitimos que ahí mismo dentro se estén murmurando. Permitimos muchas cosas por no tener una determinación de decir, eso no agrada a Dios, eso no es correcto. Y actuamos como un Aarón, permitiendo situaciones, ¿sabes? Por no confrontar, por no meternos en problemas, por evitarnos situaciones con los demás y llevarnos la fiesta tranquila. Pero, ¿sabes? Necesitamos ser un Moisés, tú y yo, en este tiempo. Un Moisés que se levante con esa determinación, mi amada iglesia, y defendamos la fe. Y defendamos el caminar en santidad. Y defendamos, mi amada iglesia, el decir, esto no honra a Dios. Tenemos que caminar honrando a Dios. Qué tarea tan grande tenemos y en tiempos tan difíciles de verdad para nuestros hijos, aún para nosotros, pero que con esa determinación nosotros podamos decir, Señor, perdónanos. Perdónanos cuando no te honramos, perdónanos cuando levantamos otros ídolos en nuestro corazón, el celular, la televisión, aún un hijo, el novio, el esposo, no lo sé. Tú analiza qué es aquello que roba la adoración a Dios en tu corazón. Y hoy dile, Señor, que no me olvide de tus misericordias, que no me olvide de tus beneficios, que tenga presente quién eres tú en mi vida para que pueda conducirme en esa santidad, para que nada ni nadie robe la adoración que tú mereces en mi corazón y me levante como un Moisés, como un intercesor, como una intercesora para llevar en santidad a mi familia, para caminar yo mismo o yo misma en santidad dentro y fuera del templo, dentro y fuera de mi hogar. Que lejos de que voltees a ver que estoy dando lugar a otras cosas, a la idolatría, al libertinaje, porque lamentablemente, ¿sabes? Se corrompió tanto el pueblo que se cree que llegaron al punto de orgías, al punto de estar con pecados sexuales muy fuertes. Y qué tristeza llegar Moisés y encontrar todos esos desmanes, ¿no? Y ver que su propio hermano Aarón lo permitió. Que Dios nos dé sabiduría cuando veamos que alguien está empezando a desviarse, cuando veamos que alguien está empezando a permitir cosas porque no tiene la convicción de decir, hey, eso no es correcto. Con sabiduría nosotros decir, ¿sabes? Tienes que aprender a poner límites. ¿Sabes? Tienes que ser sabio en defender tu fe, en defender tus convicciones. Y nos toca interceder unos por los otros, mi amada iglesia, para que Dios no nos consuma, ¿verdad? Y al final, así lo dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Realmente, lo único que nos mantiene en pie es su bondad, su amor, su misericordia. Y así lo dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Así que no olvides sus misericordias, porque es tan fácil desviarnos. Pero lloremos en esta noche, que Dios nos ayude a tener presente quién es en nuestra vida, a ser hombres y mujeres determinantes para caminar de acuerdo a sus principios. Oremos. Dios, gracias te doy en esta noche porque podemos meditar en tu palabra. Después de que
Ha sido quizá un poco complicado por las fallas técnicas, pero Señor, gracias porque hoy nos das este tiempo, esta oportunidad. Gracias por los que hoy pudieron estar conectados en vivo. Y bendigo aún a los que lo verán en otro momento. Pero ayúdanos, Señor, a avanzar conforme, Señor, a tus principios. Ayúdame a ser esa mujer determinante. Que cuando yo vea que algo es incorrecto, tenga el valor de confrontar, de decir, oye, no es por ahí. Que cuando, Señor, yo vea algo, Señor, que no te honra, tenga la capacidad de parar, de frenar. Que no me olvides de tus misericordias, que solo por tu misericordia no he sido consumida. Y ayuda a tu iglesia. Señor, que seamos esos Moisés que se levantan, que interceden. Quita de nosotros toda actitud como la de Aarón, que por no confrontar al pueblo permitió y él mismo labró ese becerro de oro. Que no nos volvamos, Señor, esas personas condescendientes con el pecado, sino al contrario, como en Moisés, clamemos, intercedamos a favor de nuestra familia, a favor de tu iglesia. Padre, porque tú buscas santidad. Tú buscas, Señor, que demos la honra al único Dios vivo y verdadero, aquel misericordioso que nos ama. Señor, gracias porque podemos meditar en tu palabra y nos vuelves a hablar una y otra vez, Señor. Que seamos sensibles a tu voz, que seamos entendidos en lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, en lo que tú tienes que seguir trabajando. Estemos dispuestos a rendirlo a ti. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te doy. Permite descansar a tu iglesia. Dales un sueño grato, un sueño reparador. Con nuevas fuerzas nos levantemos para iniciar un día más, Señor, y siempre con la convicción de honrarte a ti y caminar en santidad. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, mi amada iglesia. Nos vemos mañana para nuestro tiempo de estudio.